Las 5 claves ocultas para encender la chispa creativa. Hoy estamos aquí para descubrir esas claves ocultas que, muchas veces, ignoramos o subestimamos, pero que tienen el poder de transformar nuestra creatividad e inspiración. 1. El poder de la curiosidad. Todo comienza con una pregunta, con un ¿qué pasaría si? La curiosidad es el primer paso hacia la creatividad. No tengas miedo de preguntar, de explorar, de desafiar lo establecido. Las mentes más brillantes del mundo no se conformaron con lo que ya sabían. Buscaron más. La curiosidad es más que una simple pregunta. Es una mentalidad, una actitud frente a la vida que nos anima a no conformarnos con lo que sabemos, sino a aventurarnos en lo desconocido. Cultivar la curiosidad significa mantenerse siempre aprendiendo, siempre cuestionando, siempre explorando. Es mantener una mente abierta, dispuesta a ser sorprendida y maravillada. 2. Rodéate de diversidad. La diversidad es el crisol del progreso. Nos remonta a antiguas rutas comerciales donde las culturas se mezclaban y aprendían unas de otras, generando eras doradas de ciencia, arte y filosofía. En la actualidad, con el auge de la globalización y la tecnología, la diversidad es más accesible que nunca. Pero más allá de la mera exposición, es esencial integrar activamente diversas perspectivas en nuestra vida. Esto no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también potencia nuestra creatividad al introducirnos a enfoques y soluciones que nunca hubiéramos considerado. La diversidad desafía nuestras suposiciones, amplía nuestros horizontes y nos impulsa a niveles más altos de innovación. 3. El valor de la falla. La sociedad en muchas ocasiones estigmatiza el fracaso, lo ve como un signo de debilidad o incompetencia. Sin embargo, los verdaderos innovadores entienden que el fracaso es, de hecho, un maestro inestimable. Cada fallo despeja un camino que no debemos tomar. Nos acerca a la solución correcta. Además, fracasar nos enseña humildad, perseverancia y adaptabilidad. Algunas de las empresas más exitosas de hoy nacieron de fracasos anteriores. Cada vez que nos caemos y nos levantamos, no solo estamos un paso más cerca de nuestro objetivo, sino que también somos más fuertes y sabios. 4. Desconecta para reconectar. La revolución digital ha traído consigo innumerables beneficios, pero también nos ha sumergido en un mar constante de estímulos. La sobrecarga de información puede sofocar nuestra creatividad e inspiración. Por ello, es crucial encontrar momentos para desconectar del ruido exterior y sintonizar con nuestro interior, ya sea mediante la meditación, la lectura, el arte o simplemente estar en la naturaleza. Estos momentos de desconexión nos permiten ordenar nuestros pensamientos, reflexionar profundamente y nutrir nuestra alma. En el silencio, a menudo encontramos las respuestas que el ruido había ahogado. 5. Acción sobre inspiración. Es un mito común que debemos esperar a estar inspirados para empezar. La realidad es que la inspiración se alimenta de la acción. Los grandes novelistas, artistas y compositores no esperan a que la musa les visite. Se sientan y comienzan a trabajar. Esta acción disciplinada genera momentum, y es en ese proceso cuando la inspiración verdaderamente florece. Cada paso que das, cada idea que pones en práctica, te lleva a un ciclo virtuoso donde la acción alimenta la inspiración y viceversa. Tras sumergirnos en estas 5 claves esenciales, queda claro que la inspiración no es un destello fugaz, sino una llama que todos llevamos dentro, esperando ser avivada. Pero, ¿cómo conectamos estas claves con nuestra vida cotidiana? Es simple.
dándonos cuenta de que la inspiración no es solo algo que buscamos, sino también algo que cultivamos y, sobre todo, algo que compartimos. En el camino hacia la autorrealización y la búsqueda de nuestro propósito, es crucial recordar que la inspiración es una guía, una brújula que señala hacia nuestro norte verdadero. Cada clave que hemos discutido es un paso hacia ese norte, una invitación a explorar, a aprender y a crecer. Sin embargo, lo más poderoso de la inspiración es que no se detiene con nosotros. Una vez que la sentimos, tiene el potencial de propagarse como un incendio, iluminando a otros a su paso. Y con eso en mente, a medida que nos sumergimos en el océano de la inspiración, es vital recordar que no es solo un fenómeno efímero, sino una fuerza transformadora que reside en cada uno de nosotros. La inspiración no es algo que solo sucede a los grandes genios o a los iluminados. Está al alcance de todos y cada uno, esperando ser despertada, cultivada y compartida. También es esencial reconocer que la inspiración no es una calle de un solo sentido. Al inspirarnos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de convertirnos nosotros mismos en faros de inspiración para otros. Tus acciones, tus palabras, tus creaciones tienen el potencial de encender la llama en alguien más, de ser el impulso que necesitan para perseguir sus sueños, enfrentar sus miedos y vivir su vida al máximo. Así que te insto, no solo a buscar inspiración en el mundo que te rodea, sino a ser consciente de la inspiración que ya reside dentro de ti. Atesora esa chispa, aliméntala con pasión y determinación, y permítele transformar no solo tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean. Que este no sea el final de tu viaje con la inspiración, sino el comienzo de una aventura en la que descubres el poder inmenso que tienes para cambiar tu vida y, a través de ella, el mundo. La inspiración está en ti, está en mí, está en todos nosotros. Y juntos, inspirados, podemos crear un mundo lleno de posibilidades, sueños y esperanza. Termino con una reflexión. La chispa creativa está en todos y cada uno de nosotros. A veces, puede sentirse esquiva, pero siempre está ahí, esperando ser descubierta. Con estas claves, espero que encuentres esa chispa y la transformes en un fuego brillante que ilumine tu camino y el de los demás. Gracias por escuchar y recuerda siempre buscar esa chispa en tu interior.